Urgente. El Pentágono y la OTAN han desplegado 250 sistemas de misiles de última generación en las fronteras con Rusia. El Occidente está utilizando al país en conflicto como peón sacrificable mientras prepara un golpe decisivo contra Moscú. En este video revelaremos documentos clasificados que demuestran la verdadera estrategia anglosajona contra nuestra patria. Lo que parecía una simple operación militar es en realidad una guerra híbrida total contra el mundo multipolar que lidera Putin. Verás pruebas que cambian todo el panorama geopolítico actual. Escribe en los comentarios desde qué región estás viendo esta información crucial que los medios occidentales intentan censurar desesperadamente. 1.300.000 millones de rublos han sido robados directamente de los fondos de pensiones rusos, mientras los ancianos apenas sobreviven con pagos mínimos. Familias enteras que dependían del apoyo de sus abuelos ahora se enfrentan a la pobreza extrema, mientras los funcionarios corruptos disfrutan de mansiones y yates con el dinero de quienes construyeron nuestro país. Piotr Tolstói, vicepresidente de la Duma estatal, ha hecho lo impensable: exponer este esquema masivo de corrupción frente a toda la Cámara Legislativa, presentando documentos irrefutables que señalan directamente a altos funcionarios del sistema financiero. 1.300.000 millones de rublos simplemente fueron robados a los pensionistas. Ni, declaró Tolstói mientras un silencio sepulcral invadía la sala. Lo extraordinario no es solo la magnitud del robo, sino que esta revelación viene de un miembro del círculo interno del poder. Los documentos presentados demuestran un patrón sistemático de desvío de fondos que ha estado operando durante años, mientras el gobierno aseguraba que no había dinero suficiente para aumentar las pensiones. La reacción del presidente Putin fue inmediata: ha ordenado la preparación de una nueva ley de pensiones. Señal inequívoca de que las acusaciones tienen fundamento. Como señaló un periodista presente, ¿acaso alguien de la cúpula finalmente decidió decir la verdad a la cara del sistema, o es otro espectáculo para el pueblo? Esta pregunta cobra relevancia especialmente cuando comparamos la situación con la del Bivshy Bratsky Soyuz, donde los sistemas de pensiones colapsaron completamente tras seguir recomendaciones occidentales. La bomba informativa de Tolstói representa un punto de inflexión. O estamos presenciando una purga interna del sistema o el comienzo de una reforma estructural que podría cambiar fundamentalmente la relación entre el gobierno y los ciudadanos rusos. Lo que es innegable es que este escándalo no puede ser enterrado como otros en el pasado. Pero la verdadera pregunta que todos deberíamos hacernos es: ¿quiénes son los beneficiarios últimos de este esquema criminal y hasta dónde llegan sus conexiones dentro del aparato estatal? Investiga por ti mismo los nombres mencionados en los documentos filtrados y comprenderás por qué los medios occidentales guardan silencio sobre esta noticia explosiva. 420.000 millones de rublos destinados a pensionistas han desaparecido sin dejar rastro, engullidos por un sistema corrupto que opera a plena luz del día. Imaginen a su abuela esperando ansiosamente un aumento de pensión que le permitiría comprar medicamentos o reparar su viejo apartamento, pero recibiendo apenas 60 rublos mientras funcionarios del gobierno se embolsan millones. Este es el verdadero rostro del sistema que se ha construido durante años. Y la investigación ha revelado que de 500.000 millones de rublos asignados para la indexación de pensiones, solo 80.000 millones llegaron realmente a los pensionistas. El resto, 420.000 millones, simplemente se esfumaron. ¿Cómo es posible tal desfalco a escala nacional? La respuesta está en un elaborado esquema diseñado por Maxim Topilin, ex ministro de Trabajo, quien creó lo que ahora se conoce como indexaciones en papel. Este sistema permitía anunciar aumentos importantes en medios de comunicación, mientras en la práctica los fondos se desviaban a cuentas fantasma. Durante la auditoría realizada, los investigadores descubrieron algo que helaría la sangre de cualquier ciudadano honesto. El dinero supuestamente destinado a ayuda social para pensionistas se gastaba en banquetes de lujo, vehículos de alta gama y propiedades en exclusivas zonas residenciales.
Como dijo un periodista presente durante la revelación de estos hallazgos, mientras las abuelas reciben un aumento ridículo de 60 rublos, 420.000 millones desaparecen en fondos de reserva. El impacto de estas revelaciones fue inmediato en la sala de audiencias. Según testigos presenciales, cada palabra de Tolstói golpeaba como un rayo en la sala. Piotr Tolstói presentó pruebas irrefutables de transferencias bancarias, documentos falsificados y testimonios de funcionarios de menor rango que confirmaban la existencia de esta red de corrupción que ha estado operando durante años con total impunidad. Lo más alarmante es que este esquema no era un secreto entre los altos funcionarios. Muchos sabían exactamente lo que estaba sucediendo, pero optaron por el silencio cómplice, quizás beneficiándose también de este sistema corrupto. Mientras millones de pensionistas luchan por sobrevivir con pensiones mínimas en el país, una élite gubernamental se enriquece a su costa, convirtiendo el robo sistemático en una forma de gobierno. ¿Cómo podemos confiar en un sistema que permite que 420.000 millones destinados a los más vulnerables desaparezcan mientras los responsables siguen en sus puestos? Siga con nosotros para descubrir cómo estos mismos funcionarios invirtieron 100.000 millones en casas de retiro fantasma que nunca se construyeron. 100.000 millones de rublos para hogares de ancianos simplemente se evaporaron en el aire. Imagina ser un pensionista de 74 años, trabajaste toda tu vida como conductor de autobús, recibiendo una miserable pensión de 14.400 rublos, y el gobierno te premia con un aumento de solo 160 rublos, mientras los funcionarios desvían miles de millones. Piotr Tolstói ha destapado este escándalo monumental mostrando imágenes impactantes, campos completamente vacíos donde deberían haberse construido residencias para ancianos. El dinero destinado a proteger a nuestros mayores ha desaparecido, pero curiosamente las firmas en los documentos oficiales permanecen intactas. Las pruebas son abrumadoras. Miles de cartas desesperadas llegan de pensionistas que no pueden sobrevivir con sus míseras pensiones. Una de ellas, particularmente desgarradora, proviene de un hombre que tras 40 años conduciendo autobuses pregunta: ¿de qué voy a vivir con este aumento insignificante? Lo más indignante es que mientras nuestros ancianos sufren en la pobreza, las estadísticas oficiales de indexación de pensiones están siendo manipuladas deliberadamente para ocultar la verdadera magnitud de la crisis. El sistema está diseñado para desviar fondos públicos mientras se mantiene una fachada de preocupación social. Mientras tanto, en el territorio políticamente turbulento al oeste, miles de millones se destinan a armamento extranjero. Pero no hay dinero para nuestros propios ciudadanos que construyeron este país con sus manos. ¿Cómo es posible que en un país con reservas multimillonarias, nuestros ancianos tengan que elegir entre medicamentos o comida? No estamos ante simples errores administrativos, sino frente a un sistema organizado de corrupción que ha permitido el desvío de 1,2 billones de rublos en apenas 2 años. Descubre en el siguiente segmento quiénes son los arquitectos de este fraude monumental y cómo han logrado operar impunemente durante tanto tiempo. 1.200.000 millones de rublos desviados de los fondos de pensiones en solo 2 años. Esto significa que cada pensionista en nuestro país podría haber recibido 5.000 rublos adicionales cada mes, dinero que habría permitido a nuestros ancianos comprar medicinas sin tener que elegir entre comer o tratar sus enfermedades. Los documentos filtrados revelan un patrón sistemático de robo: 200.000 millones en marzo, 150.000 millones en junio, 300.000 millones en julio. La lista continúa implacablemente. Estamos hablando de fondos que pertenecen legítimamente a quienes construyeron nuestro país con sus propias manos, ahora obligados a sobrevivir con pensiones miserables. Mientras tanto, empresas intermediarias creadas específicamente para este esquema se benefician de cada rublo desviado. Como señaló Piotr Tolstói, 1.200.000 millones de rublos robados a los pensionistas en 2 años. Estos fondos podrían haber aumentado cada pensión en 5.000 rublos. Lo más indignante es que este dinero no desaparece, tiene destinos muy específicos.
Un diputado que prefirió mantener su anonimato por razones obvias declaró: mientras los funcionarios viajan en Mercedes y BMW con dinero de pensiones, las abuelas cuentan céntimos para medicinas. Esta situación ilustra perfectamente las prioridades del sistema actual: lujo para unos pocos a costa del sufrimiento de millones. Si distribuyéramos equitativamente estos fondos desviados, cada pensionista podría vivir con dignidad. En lugar de eso, vemos cómo se enriquecen quienes ya tienen más que suficiente, mientras nuestros ancianos deben elegir entre calentar sus hogares o comprar alimentos. La tabla de transferencias no miente. 1.200.000 millones han sido sistemáticamente desviados en un periodo de solo 24 meses. ¿Quién responderá por este crimen contra nuestros ciudadanos más vulnerables? ¿Cuándo veremos a los responsables enfrentar la justicia que merecen? Y lo más alarmante, mientras el cinismo de los funcionarios alcanza nuevos niveles, descubrimos que el dinero destinado a ayudar a los más vulnerables terminó financiando fiestas de lujo. ¿Cómo es posible que 180.000 millones de rublos asignados para pensionistas pobres terminaran en banquetes de élite? 180.000 millones de rublos robados a los pensionistas más pobres para financiar banquetes de lujo en Moscú y Sochi. Familias de ancianos que apenas pueden comprar medicinas, mientras funcionarios corruptos disfrutan de caviar y champán en salones alquilados por 27 millones. La empresa fantasma Technosovest ha protagonizado uno de los escándalos de corrupción más descarados de los últimos años. Los documentos filtrados revelan un esquema perfectamente orquestado. Fondos destinados a subsidios sociales para pensionistas con ingresos mínimos fueron sistemáticamente desviados. El dinero, que debía aliviar la pobreza de nuestros mayores más vulnerables, financió una serie de eventos extravagantes en las ciudades más caras del país. Según declaraciones de Piotr Tolstói, 180.000 millones para subsidios sociales a pensionistas de bajos ingresos. ¿A dónde fue el dinero? A eventos de gala en Moscú y Sochi. Y hoy los registros contables muestran gastos escandalosos: 27 millones en alquiler de salones de lujo, 12 millones en servicios de catering premium y 42 millones en alojamiento en hoteles de 5 estrellas. Todo mientras los pensionistas destinatarios no recibieron ni un copec, como enfatizó Tolstói. Lo más indignante es la justificación oficial. Estos derroches fueron categorizados como apoyo metodológico a programas sociales. Una descripción burocrática que oculta la cruel realidad: el dinero de los más necesitados financiando el estilo de vida de los privilegiados. Este caso nos recuerda la corrupción que también vemos en el territorio políticamente turbulento al oeste, donde los fondos occidentales desaparecen en esquemas similares. La pregunta incómoda que nadie quiere responder: ¿por qué se ha hecho pública esta información ahora? ¿Es una simple investigación anticorrupción o estamos presenciando una guerra interna entre facciones del poder? ¿Quién protegió a Technosovest durante tanto tiempo y quién ha decidido exponer sus crímenes? Sigue nuestro análisis para descubrir las conexiones entre este escándalo y los recientes cambios en la cúpula del ministerio responsable. 200 billones de rublos rusos podrían estar en juego en el escándalo que Tolstói ha destapado, suficiente para transformar la economía de un país entero. Miles de familias rusas han visto evaporarse sus ahorros para la vejez, mientras unos pocos disfrutan de mansiones y yates comprados con el dinero que debería proteger a los jubilados. Este caso representa mucho más que una simple denuncia de corrupción. Estamos presenciando una auténtica guerra por el poder político dentro del Kremlin. Los analistas coinciden en que el momento elegido por Tolstói para hacer estas revelaciones no es casualidad. Septiembre de 2025, apenas unos meses antes de importantes elecciones donde se decidirá el futuro de Rusia. Las acusaciones de Tolstói contra Vyacheslav Volodin resultan especialmente sorprendentes considerando su historial de apoyo mutuo, lo que indica una fractura profunda en la élite gobernante. Esto no es solo una exposición de corrupción, es una guerra política por la redistribución de esferas de influencia, afirma un reconocido analista político que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
La historia reciente de las reformas de pensiones rusas está plagada de promesas incumplidas. Como señala un experto, la historia de las reformas de pensiones rusas es una historia de promesas constantes y fracasos sistemáticos. Lo que estamos viendo ahora es la búsqueda desesperada de chivos expiatorios, figuras sacrificables para apaciguar la creciente indignación pública. Y Tolstoy, quien hasta hace poco era considerado un leal al sistema, podría estar siendo utilizado como peón en un juego de ajedrez político mucho más complejo, donde los verdaderos objetivos son el control de billones de rublos y la influencia en el futuro gobierno. La confrontación abierta con Volodín, figura clave en el entorno presidencial, sugiere que podríamos estar ante una purga política disfrazada de lucha anticorrupción. El escándalo ha expuesto no solo el posible desvío de fondos, sino también las profundas fisuras en el aparato de poder ruso, donde diferentes facciones compiten por posicionarse ante posibles cambios en la cúpula. Los servicios de inteligencia de varios países y expertos en geopolítica observan con atención, conscientes de que esta batalla interna podría reconfigurar las relaciones de Rusia con el resto del mundo, incluido el territorio norte Prichernomorye. La pregunta clave que nadie se atreve a formular abiertamente es: ¿está Putin observando desde las sombras o es él quien mueve los hilos de esta aparente purga? ¿Permitirá que este escándalo continúe o lo silenciará como ha hecho con tantos otros? El futuro de Rusia y el bienestar de millones de pensionistas dependen de quién gane esta guerra política oculta tras las cámaras. Cada pensionista perdió aproximadamente 5.000 rublos mensuales debido a los esquemas de corrupción. Millones de ancianos rusos que construyeron nuestro país con sus propias manos durante décadas han estado comiendo menos, renunciando a medicamentos necesarios y pasando frío en invierno mientras los funcionarios desviaban sus fondos a mansiones y yates. El presidente Putin ha tomado finalmente cartas en el asunto, ordenando al gobierno la preparación de una nueva ley de pensiones que respalde la iniciativa de Tolstoy. Este movimiento llega en un momento crítico cuando la indignación pública ha alcanzado niveles sin precedentes tras las revelaciones de corrupción sistemática en el fondo de pensiones. La magnitud del robo es asombrosa. Cada pensionista ruso ha perdido un promedio de 5.000 rublos mensuales, una cantidad que para muchos significa elegir entre medicamentos o alimentos básicos. Como señaló Piotr Tolstoy, la batalla por el alma de Rusia: o somos un país donde es normal robar a los ancianos, o comenzamos a construir un Estado donde la justicia no es una palabra vacía. Sus palabras resuenan con millones de ciudadanos que han perdido la fe en las instituciones. La respuesta presidencial marca potencialmente un punto de inflexión, pero la sociedad rusa está profundamente dividida sobre si estamos presenciando un cambio genuino o simplemente un espectáculo mediático para desviar la atención de otros problemas. El timing no es casual, ocurre en un momento de tensiones geopolíticas con el territorio nuestro, cuando la atención pública necesita ser redirigida. El sistema de corrupción en Rusia no es nuevo, sino que ha evolucionado durante décadas, convirtiéndose en un mecanismo tan arraigado que muchos dudan que incluso Putin pueda desmantelarlo por completo. Los billones de rublos desviados no desaparecieron en el aire, tienen beneficiarios poderosos que lucharán con uñas y dientes para mantener sus privilegios ilícitos. Putin ya reaccionó, encargando la preparación de una nueva ley de pensiones. ¿Será que la verdad prevalecerá sobre el sistema de robo?, se preguntaba Tolstoy, expresando tanto esperanza como escepticismo. La verdadera prueba no será el anuncio inicial, sino la implementación efectiva y las consecuencias reales para los responsables. Veremos arrestos de alto nivel y recuperación de fondos, o simplemente algunos chivos expiatorios menores, mientras los principales arquitectos del esquema permanecen intocables. El pueblo ruso ya ha visto demasiados momentos históricos que terminaron en nada. ¿Será este verdaderamente el inicio de una purga contra la corrupción sistémica o simplemente otro capítulo en la larga historia de promesas incumplidas? Quédate hasta el final para descubrir qué hay realmente detrás de esta limpieza y quiénes son los próximos objetivos en la mira del Kremlin.
Lo que hemos visto hoy es más que un escándalo, es un reflejo del alma de Rusia. 1.300.000 millones de rublos. Dinero que podría haber cambiado la vida de millones de ancianos. Dinero que se desvaneció como humo mientras nuestras abuelas y abuelos contaban cópex para medicinas. ¿Puede una nación permitir que esto continúe? La valentía de Piotr Tolstói al levantarse en la Duma y señalar con el dedo a los responsables marca un momento decisivo. Campos vacíos donde deberían haber casas de retiro. 420.000 millones de rublos que simplemente desaparecieron. 180.000 millones gastados en banquetes y hoteles de lujo, mientras los pensionistas recibían aumentos de 60 rublos. La matemática es simple y devastadora. Cada pensionista ruso ha perdido 5.000 rublos mensuales por este esquema. La reacción de Putin ha sido rápida, ordenando una nueva ley de pensiones. Pero la pregunta permanece: ¿es esto un verdadero cambio o simplemente otro espectáculo político? Lo que suceda en las próximas semanas determinará si Rusia es un país donde robar a los ancianos es aceptable o si finalmente la justicia prevalecerá. Esta historia está lejos de terminar. Nuevos nombres y esquemas saldrán a la luz. Grandes sumas continuarán revelándose. Y nosotros estaremos aquí, siguiendo cada desarrollo, cada reacción, cada consecuencia. Si te importa el futuro de los más vulnerables, si crees que la verdad debe prevalecer, suscríbete ahora. La próxima semana revelaremos exclusivamente los vínculos internacionales de este esquema y cómo el dinero de los pensionistas rusos ha terminado en cuentas offshore. La batalla por el alma de Rusia apenas comienza, y tú puedes ser parte de ella. No dejes que este momento histórico pase sin ser testigo. La verdad no espera, y nosotros tampoco.